Hola, qué bueno que estén aquí. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea. Bienvenidos, yo soy Beto Vargas. Hay una historia sobre Albert Einstein que algunos dicen que es una leyenda, otros dicen que es una historia real, en la que él se habría planteado muchas de las dudas que fue respondiendo a través de décadas de investigación en la física, que surgieron a partir de una pregunta, una suposición. Einstein quería resolver qué pasaría si pudiera sentarse en la punta de un rayo y ver el mundo sentado en la punta de un rayo. Parece que esto detona una cantidad de preguntas interesantísimas que tengan que ver con estas verificaciones y reflexiones, investigaciones y teorías que va a sacar sobre la luz, sobre las partículas, sobre la velocidad, sobre muchas cosas. Y surgieron allí con una simple contemplación de la realidad y con una pregunta alrededor de un tema. Incluso dicen que hubo conversaciones con pedagogos alrededor de estas cosas y otras preguntas que se desarrollaron a partir de conversaciones sobre si los niños percibían primero el movimiento o primero la velocidad, que es una pregunta súper interesante en términos del desarrollo cognitivo. Y surgen entonces muchas cosas en un itinerario de un ser humano a partir de plantearse una pregunta. Una pregunta. Esta ni siquiera es una pregunta técnicamente existencial y sin embargo va a marcar el rumbo de la vida de un hombre durante muchísimo tiempo y seguramente el rumbo de cosas en la humanidad que han sido causadas por todo lo que aportó al conocimiento este hombre en particular. De José Saramago se dice que uno de los métodos, el Premio Nobel de Literatura del 98, que uno de los métodos con los que concebía sus historias y concebía sus novelas era plantearse preguntas hipotéticas. ¿Qué pasaría si? Y entonces tienes el hombre duplicado, que podría ser el desarrollo de un ¿qué pasaría si yo conozco a alguien que es exactamente idéntico a mí? ¿O qué pasaría si todos nos quedáramos ciegos en algún momento? ¿O qué pasaría si los objetos cobraran conciencia y vida propia? Y así surgen historias y novelas y cuentos de este genio de la literatura que nos regaló el Portugal. Todo a partir de sencillas preguntas. En la historia de Israel hay muchas preguntas interesantes, ¿no? ¿Quién soy yo para hacer tal cosa? ¿Por dónde comenzar? ¿Hacia dónde voy a ir? Hay una serie de episodios de la vida humana, una serie de procesos que van a detonarse alrededor de preguntas. Y yo creo que buena parte de nuestra manera de entender la realidad, de entender la vida, de vernos a nosotros mismos, de encontrarnos con quienes somos, de conocernos, tendría que surgir a partir de permitirnos hacernos preguntas y permitirnos cuestionarnos cosas y permitirnos poner en duda cosas que parecieran muy obvias y muy ciertas a primera vista. Hay preguntas que no nos atrevemos a hacernos porque nos dan pánico las respuestas. Hay puertas de nuestra mente que preferimos no abrir al decir, bueno, ¿y será que yo estoy haciendo esto por las razones correctas? Con las relaciones, por ejemplo, con las relaciones de pareja especialmente. A mucha gente le da mucho pánico preguntarse, ¿será que lo que yo siento por esta persona sí es lo que yo digo que siento? ¿Será que esto es el amor que digo que tengo por esta persona? ¿Será que estamos juntos por las razones correctas? ¿Será que el futuro que nos estamos planteando es un futuro real, posible, aterrizado, con los pies en la tierra? ¿Será que nos estamos engañando? Con la vocación. Hay preguntas de la vocación que la gente prefiere no hacerse. ¿Esto es lo mejor que yo podría estar haciendo? ¿Este es el lugar en el que puedo dar mi mejor aporte? Realmente yo creo que todo lo que ha pasado en mi vida era para llegar a este punto. Y a veces preferimos apagar esas preguntas, callarlas, ponerlas en mute,
porque las respuestas pueden ser un poco aterradoras. O a veces simplemente elegimos, incluso con inspiración en ciertas tendencias y ciertas ideologías sobre el presente y estar aquí y tal, que confundimos con un abstraerse de la realidad, ¿verdad? A veces esa idea de estar presente y tal y solo concentrarse en el presente es una abstracción de la realidad, es una anestesia, ¿verdad? Es un alucinógeno sobre la realidad. Trata de no darte cuenta de nada para que nada te preocupe. Pues no nos hacemos estas preguntas sobre lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestra vocación, lo que decidimos hacer, la carrera que elegimos, los aprendizajes que estamos teniendo, el futuro que estamos construyendo, porque puede ser un poco incómodo encontrar una respuesta allí, ¿no? Pero sin embargo, de vez en cuando la conciencia vuelve a despertarse y a sacar sus dudas. Yo creo que las dudas y las preguntas son el ADN de la conciencia, son el sello inevitable de que nuestra conciencia está despierta, de que no estamos actuando en automático, que no estamos viviendo simplemente por inercia. Y esto me parece importantísimo, me parece fundamental, porque parte de tener una buena vida, parte de tener una vida chévere, parte de tener una vida en la que podamos sentirnos realizados, tranquilos, felices, tiene que ver con atrevernos a responder esas cosas, con atrevernos a hacernos preguntas importantes, con nunca dejar de hacernos preguntas importantes. Es lamentable que a veces perdamos esa capacidad. Cuando éramos niños queríamos saberlo todo. Cuando éramos niños queríamos preguntarlo todo. Cuando éramos niños poníamos en duda las respuestas obvias y automáticas. Y llega algún punto de la historia, del crecimiento, de la biografía de cada uno de nosotros en el que por alguna razón empezamos como a aceptar lo que llega, aceptarlo como cierto, aceptar las cosas como son, aceptar las personas, aceptar lo que nos dicen, aceptar lo que nos informan, aceptar lo que sea. Y dejamos de cuestionar e incluso nos empieza como a caer mal la gente que cuestiona todo, la gente que pregunta, la gente que dice, hey, ¿y esto por qué? Y entonces como que los miramos así como, ay, ya cálmate. Y resulta que es el sello que más autenticidad nos puede ofrecer de que estamos siendo conscientes, de que estamos viviendo despiertos, de que tenemos los ojos abiertos ante la vida. Hoy, en lo que sea que estamos viviendo, bueno, en un año complejo, en un año de relaciones bastante complicadas, pero cuanto sea que escuchen esto, están pasando cosas que valdría la pena revisar y que valdría la pena permitir que nos cuestionaran. Es que la realidad nos ofrece preguntas todo el tiempo. La vida nos está haciendo preguntas todo el tiempo. ¿Realmente quieres esto? ¿Estás listo para esto que quieres? ¿Te parece que es la mejor manera de hacerlo? ¿Es esto lo que querías decir en realidad? Y preguntas mucho más importantes que incluso hemos planteado en episodios anteriores, ¿no? ¿Qué es lo más importante que has hecho hasta ahora? ¿Qué es lo más importante que quisieras hacer? ¿Tu vida para qué? Todo lo que hiciste, todo lo que quieres hacer, bueno, ¿para qué? ¿A qué le obedeces? ¿A qué le sirves? ¿Ante qué cosas tu voluntad se rinde? ¿Y por qué? Sabater dice que la reflexión ética es importante porque nos permite preguntarnos qué es lo que vamos a hacer, pero sobre todo, ¿por qué lo vamos a hacer? Y yo creo que preguntas importantes tendríamos que plantearnos con muchísima frecuencia, cualquiera que sea el rol que tengamos. Qué terrible una paternidad sin preguntas, qué terrible alguien que sea mamá o que sea papá a punta únicamente de certezas y de cosas que ya tiene resueltas incluso antes de que aparezcan. Porque no le da cabida a la posibilidad de haberse equivocado, de construir, de notar si hay algo que hay que ajustar. No le da la posibilidad al otro de expresar qué es lo que pasa, qué es lo que quiere, para dónde va la vida. Qué terrible una relación de pareja en la que siempre hay respuestas definitivas para todo y no esa sensación tan necesaria muchas veces de
de, bueno, no sé, pero lo vamos a resolver juntos. Vamos a ir encontrando las respuestas juntos. Porque a veces tanta certeza y tanta seguridad no es más que un miedo terrible a que las respuestas a ciertas preguntas sean respuestas aterradoras. No es chévere darnos cuenta que hemos estado perdiendo el tiempo. No es chévere darnos cuenta que hemos estado llamándole de una manera a algo que no lo es, llamándole amor a algo que no lo es, llamándole vocación a algo que no lo es, llamando voluntad de Dios a una vaina que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, por ejemplo. Y es valiosísimo que nos tomemos tiempos, nos tomemos momentos de la vida para poner las cosas en duda, para poner las cosas en preguntas, para que la misma existencia, la presencia de los otros, la gente que nos incomoda, la gente que uno dice, pero esta persona, ¿por qué me causa tanta como alergia? Bueno, a veces es porque se ganan su diploma de fastidio, pero también a veces es porque nos plantean dudas, porque nos cuestionan y no nos gusta que nos cuestionen. No nos interesa que nos cuestionen, nos interesa que nos aplaudan, no nos interesa que nos digan que todo está bien, pero no siempre nos interesa que alguien llegue a nuestra vida y nos haga preguntarnos las cosas que teníamos tan seguras y que nos costó tanto tiempo llevarlas a ese nivel de seguridad. Pero ¿y si no estaban bien? Pero ¿y si eran un autoengaño? ¿Pero y si eran un carretazo mental, como decimos acá? Qué bueno despertar, entonces, qué bueno dudarlo, qué bueno preguntarlo. Porque llevar hasta las últimas consecuencias algunas de esas preguntas nos van a entregar tesoros, como los libros de Saramago o como las teorías de Albert Einstein. Llevar algunas de estas preguntas hasta las últimas consecuencias nos van a permitir entender que hay muchas posibilidades, no una sola. Que sí podemos hacer cambios en nuestra vida. Que hay cosas insoportables que no deberíamos seguir soportando. Y que hay cosas que le hemos impuesto a los demás que ellos no tendrían por qué aguantarse. Y que podemos cambiar. Y que podemos quitarnos de encima. De nosotros mismos. De los muchos mecanismos que usamos para agotar las preguntas, para callarlas, para apagarlas. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es esa vía de a veces de escape? ¿Cuál es ese atajo? ¿Cuál es ese puente para no atravesar el río de las dudas? ¿Vale la pena tenerlo ahí? ¿Vale la pena en realidad seguir o vivir durante algún tiempo frente a algunas situaciones que sabemos que tendríamos que enfrentar, haciendo como si no estuvieran ahí, como si no estuviera pasando nada? No lo sé, no creo. No lo quiero hacer conmigo. Y si estás aquí escuchando, te invito a que no lo hagas contigo. No dejes de hacerte preguntas importantes. No permitas que el corazón se apague de tener siempre certezas y seguridades y zonas de confort. Porque nunca vamos a saber cuánto tiempo vivimos engañados frente a muchos temas. Yo creo que la fantasía cumple un papel muy importante en la vida de los seres humanos, especialmente porque nos lanza a futuros que todavía no existen. El problema es que el presente se nos vuelva una fantasía. El problema es que el presente esté lleno de cosas que tendríamos que cuestionar. Y yo creo que en cada campo de la vida en el que tú mires, habría cosas que valdría la pena que cuestionaras. En tu espiritualidad hay muchas cosas que vale la pena cuestionar. En tus relaciones hay muchas cosas que valdría la pena cuestionar. En la manera como usas tu talento, tu inteligencia, tu capacidad de aprender, tu capacidad de hacer cosas y trabajar, habría muchas cosas que valdría la pena cuestionar. En el profundo sentido que le has dado, o todavía no le has dado a tu vida, habría muchas cosas que valdría la pena cuestionar. Y ánimo, que aun si las respuestas no son las mejores respuestas, aun si las respuestas son aterradoras, la mejor manera de matar ese fantasma es llamar las cosas por su nombre y empezar a caminar y a la vuelta de un tiempo volver a hacerte otra vez las preguntas importantes.
A la azotea normalmente traigo preguntas que me han hecho adolescentes, jóvenes, a veces algunas personas adultas, y que tienen que ver con la vida, con la espiritualidad, que tienen que ver con Dios, con la fe, con la iglesia, e intento responderlas. Pero hoy, que es un día de hacernos preguntas importantes, quiero lanzar las preguntas yo, y quiero invitarlos a que en la cuenta de Instagram, La Azotea Podcast, se atrevan a responder, se atrevan a comentar, se atrevan a darnos su impresión y se atrevan a escribir mensajes, lo que quieran, para decir, mira, de eso que dijiste, esto es lo que pienso. Me parecería fantástico y sería un gusto traer sus respuestas a otros episodios. Hay 3 preguntas que quisiera lanzar hacia ustedes, hacia su corazón, porque me las lanzo hacia mí mismo muchas veces. La primera es, ¿qué es eso de mí, de ti, que no quisieras dejar de ser nunca? ¿Qué es eso de tu forma de ser, de tu esencia, de tu personalidad, como lo quieras llamar, que si llegas a los 70 o a los 90 o a los 98 años, quisieras seguir siendo así? Y claro, de ahí se desprende una pregunta pequeñita, ¿no? ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo para no perderlo? Una segunda pregunta que me hago con muchísima frecuencia es ¿por qué hago ciertas cosas? Y especialmente porque hago ciertas cosas que parecieran no tener nada que ver con lo que quiero, con mi proyecto, con mi vocación, con mis intereses. No sé si les pasa, pero con alguna frecuencia me descubro haciendo cosas, a veces incluso como perdiendo el tiempo con ciertas aficiones, con ciertos gustos, que no tienen nada que ver. Y no se trata de calificarlos como buenos y malos. Simplemente me encantaría poder saber por qué hago esto. Por qué ciertas costumbres, por qué ciertos hábitos, por qué ciertas manías. ¿De dónde? Pero también cuál es su razón, por qué. ¿Te has preguntado por qué haces ciertas cosas? ¿Te has preguntado por qué tienes ciertos comportamientos, ciertas reacciones? ¿De dónde vienen estos gustos? Sería buenísimo tener la respuesta. Una tercera pregunta que me hago con frecuencia y que quiero compartir con ustedes y dejárselas allí en el corazón es ¿en qué me habré mentido? Con mucha frecuencia me voy hacia adentro de mí en esos momentos de silencio, de espiritualidad, de oración muchas veces, de callarlo todo y dedicarme un rato a preguntarme, esto que muchas veces en la espiritualidad llamamos los momentos de desierto, y algo que intento escarbar y encontrar es si me he mentido en algo, si me he convencido de algo que no es cierto, y cómo hacer para tener la valentía de decirme siempre la verdad, de llamar a las cosas por su nombre. ¿Te has mentido? ¿En qué te has mentido? ¿Por qué te has mentido? ¿Será que hay pequeñas o grandes decisiones en tu vida que han estado fundamentadas en cosas de las que preferiste convencerte antes de comprobar si eran ciertas, antes de comprobar si eran reales o si eran verdaderas y útiles? Compártanlo. Instagram, La Azotea Podcast. Será un gusto leerlos o escucharlos. Baruch Atah. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por todos aquellos que son respuesta en nuestra vida. Por cada persona que está presente, como amigo, como hermano, como pareja, como familia, como prójimo, como compañero, y que ha llegado a nuestra vida con la intención de ser una respuesta, de ser respuesta a preguntas, de ser respuesta a necesidades, de ser respuesta a carencias. Gracias por esos que son la respuesta a quién estaría conmigo sin importar lo que pase, a quién puedo llamar a las 3 de la mañana en una emergencia. Por esos que son respuesta a quien quisiera tener al lado si estuviera en la mitad de una guerra.
¿De quién me gustaría saber todos sus secretos? ¿Quién me defendería ante cualquier persona que intente acusarme de lo que no es? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién sería a cargo de mí si en algún momento no pudiera hacerme cargo por mí mismo? Hay muchas personas que han llegado a nuestra vida a ser respuesta. Bendícelos y bendito seas por ellos. Una recomendación desde la azotea. El gran escritor boyacense Jairo Aníbal Niño, que escribió cuentos, muchos cuentos costumbristas, pero en algún momento se dedicó a escribir exclusivamente para niños y niñas, tiene un libro precioso que se llama Preguntario. Preguntario. Y esa es nuestra recomendación de hoy. Bien, eso quería contarles y decirles en el episodio de hoy. Espero que a partir de este instante lo que resuene y lo que puedan poner en práctica y poner en la vida se convierta en el episodio de cada uno de ustedes. No olviden que La Azotea Podcast es de todos los que la escuchan. Así que ya saben que por ahí, donde quieran y puedan, digan si esto les gustó, dejen alguna reseña y lo que lleven en el corazón, grítenlo desde la azotea.